Si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor porque, por difícil que parezca, no es imposible, se puede. Debemos intentar hacer entre todos un mundo mejor para todos porque además siempre es tiempo mientras haya tiempo. Gracias por estar ahí. Recordemos respetar el protocolo sanitario. Cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar también a los demás. No nos descuidemos. Hoy vamos a ver en el cuento de la buena pipa en pintura una nota de archivo, una extensa entrevista con Roberto el Negro Fontana Rosa, realizada en 2002 en Alberdi. Fontana Rosa hace que parezca innecesario hablar sobre él. Humorista gráfico, escritor, nació en Rosario en 1944. Su carrera comenzó a finales de los años 60 como dibujante humorístico en la revista rosarina Boom, después en Zoom y Deporte 70. Dibujó para las revistas Hortensia y Satiricón y publicó en el diario Clarín. Innecesario parece ser también hablar sobre sus famosísimos personajes Buggy el Aceitoso e Inodoro Pereira el Renegado, o decir que era centralista. Como escritor publicó numerosos libros, entre ellos El mundo ha vivido equivocado, No sé si he sido claro, Uno nunca sabe, Te digo más y El rey de la milonga. En 2003 se le había diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica. Su participación en el Congreso de la Lengua realizado en Rosario en 2004, hablando de las malas palabras, es legendaria. Desde 2006 debió usar una silla de ruedas. En enero de 2007 anunció que dejaría de dibujar sus historietas porque debido a la enfermedad ya no podía seguir usando la mano derecha. Pero dijo que iba a seguir haciendo los guiones para sus personajes. Chris se encargó de los dibujos de sus chistes sueltos y Oscar Salas se ocupó de los dibujos de Inodoro Pereira. Jamás se escondió, jamás ocultó su enfermedad, nunca dejó de participar mientras pudo de la ciudad. Murió el 19 de julio de 2007. En la entrevista cuenta cómo nació Inodoro Pereira, sus años en la publicidad, sus narraciones, Rosario Central, su club. Argentina había quedado fuera del Mundial. La primera pregunta que le hice tenía que ver con eso. Inmediatamente después de los auspiciantes, el Negro Fontana Rosa, en el cuento de la buena pipa en pintura, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867. Mal, porque aparte uno percibe que había una necesidad muy grande en todos nosotros de tener una alegría a través de algo. Digamos, la alegría que no nos dan otros rubros dentro del país debido a la situación que todos conocemos y vivimos. Esto pienso que en todos nosotros despertó la expectativa de poder festejar, de tener un motivo de festejo, ¿no? Un motivo legítimo de festejo. Y pienso también que eso generó, si se quiere, un triunfalismo excesivo que daba la impresión de que el equipo sin jugar ya estaba en las finales, ¿no? E indudablemente en estos torneos tan cortos como son los mundiales, el más mínimo error se paga muy caro, como lo pagó Argentina. Tal vez en un torneo
de 15, 16 fechas, en definitiva siempre los mejores terminan arriba, pero en estos partidos tan definitorios puede pasar lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Pero eso no quita que por más que uno trate de buscarle una explicación racional desde el punto de vista emocional, ya está y es muy, muy doloroso, ¿no? Para todos. ¿Tenés ahora, digamos, de aquí en más, tenés algún equipo de algún país que, digamos, puedas tomar como favorito? Ocurre otra cosa, conozco amigos que, bueno, se han levantado de madrugada para ver todos los partidos. No es mi caso, yo he visto muy pocos partidos, algunos tal vez de las 8:30, que están más cercanos al horario en que yo me levanto, pero no he visto casi nada. De cualquier forma, yo apostaría por aquellos equipos que me entusiasma el hecho de verlos jugar a través de los nombres de los jugadores conocidos o del juego que despliegan, que en este caso podría ser Brasil y más que nada que ahora suena como allanado el camino desde el momento en que ya Francia está fuera, Argentina está fuera, que eran a priori algunos de los candidatos, ¿no? Pero no he visto los otros equipos como para engancharse a veces con esos equipos sorpresivos, como puede ser Senegal, como puede ser algún país africano, pero tampoco los he visto como para pensar en la expectativa de seguir las campañas, ¿no? De todas maneras, cuando salga el programa ya vamos a saber cómo anda Brasil, si sigue todavía, etcétera, etcétera. Roberto, hablando de este tema del Mundial y demás, algunas de las críticas que se le hacen al Mundial, no en cuanto al fútbol en sí o al Mundial, al campeonato, alguna gente cree que se toma como pan y circo. ¿Crees que de alguna forma con la crisis tan profunda que estamos viviendo ahora, pasó eso esta vez? ¿O esta vez la gente, el argentino, supo diferenciar? Habría que ver cuáles hubieran sido los efectos de Argentina continuar y por ahí llegar a una final, pero de cualquier manera, a priori, porque este fue un tema que se instaló desde mucho antes del Mundial, yo tengo para mí como que no se daba una cosa así. Entiendo, y es algo lógico, que históricamente todos los eventos deportivos importantes se usaron desde el punto de vista político, o se procuró usarlos, ¿no es cierto? Ahora, a mí me parecía como muy, muy hipotético que ante un eventual triunfo argentino, los políticos pudieran subirse al carro triunfal junto a los jugadores y a los técnicos. Yo creo que hoy por hoy es imposible, y la crisis es de una profundidad tan grande que, digamos, que aquel que pudiera querer festejar tomándose una cerveza, cuando la va a comprar se da cuenta que no tiene la plata, que es mucho más caro de lo que piensa, y eso le refresca su condición de dificultad económica y el desempleo y todo lo que sucede lamentablemente en nuestro país. Yo francamente no creo que hubiera servido como ninguna cortina de humo. Vamos al dibujante. ¿Cuándo te diste cuenta que en la escuela eras el tipo que dibujaba en el cuaderno, que se distraía haciendo dibujitos, el que hacía las fechas patrias en el pizarrón? Es precisamente en esa época, creo. De todas maneras, uno en general, los chicos dibujan desde antes que eso, desde antes que ir a la escuela primaria, porque es una forma de expresión. Claro, incluso antes de hablar, ¿no? Lo que ocurre es que después, bueno, tal vez la mayoría no tiene la vocación suficiente como para engancharse con eso, o aparece la autocrítica, o bueno, es lógico que no todos los chicos van a ser dibujantes, al contrario, son los menos, pero tal vez en mi caso influyó que a mí me gustaban mucho las revistas de historieta, me entretenían mucho, me divertían mucho. No había ningún antecedente familiar en mi casa al cual yo pudiera imitar, o mi padre o mi madre, un tío, un primo, dibujara. Fue pura y exclusivamente por las revistas en una época que yo creo que fue un poco como el antecedente de la televisión, ¿no? Las revistas de las historietas eran para nosotros el equivalente a lo que fue la televisión después. Entonces yo me enganché con eso, a copiar esos dibujos. Y después, por supuesto, lo continué haciendo en la escuela y era el que también, bueno, hacía dibujos en los márgenes de los cuadernos y me la pasaba haciendo todas esas cosas, o las láminas que nos daban de deberes y en las cuales yo encontraba tal vez
una gratificación o un placer de hacerlos que no encontraba en otras materias, por supuesto, ¿no? ¿Qué revistas, qué personajes de aquella época? De la infancia yo me acuerdo de revistas como Puño Fuerte, El Rayo Rojo, el Mister Ick, el Tony, el Intervalo, el Patoruzú y el Patorucito, pero a mí me atraían las historietas de aventuras, no las humorísticas. Yo las humorísticas las leía, porque por supuesto me acuerdo de Peló, Pincho y Cachirula, de Don Pascual, de todo ese tipo de cosas, Patoruzú mismo, pero no sentía atracción por esos dibujos, ¿no? Yo creo que el dibujante al que primero copié con mucha precisión, de tomar el Tony y poner un papel al lado y copiarle, era un norteamericano que se llamaba Roy Crane, que dibujaba un personaje que se llamaba Pepe Dinamita, que a mí me atrajo el estilo, porque era un estilo a medio camino entre lo humorístico y lo serio, ¿no? Y muy, muy expresivo, con muchas manchas oscuras y un relato además muy cinematográfico. Después estaba también Frank Robbins, que dibujaba a Johnny Hazard, que Johnny Hazard era un personaje que se emparentaba con lo que sería años después Indiana Jones, o sea, un aventurero. Todos tenían un trasfondo político, ¿no?, de propaganda norteamericana que yo no percibía en aquella época. Y después, fundamentalmente, yo creo que a toda la generación mía recibimos la influencia de Hugo Pratt, ¿no?, que ya estaba en el Mister Ick con el Sargento Kirk, y después en El Horacero y en Frontera con Ticonderoga, Ernie Pike, etcétera, etcétera. Yo creo que la influencia de Pratt fue la mayor que yo recibí. ¿Cómo entrabas a la historieta Fontana Rosa? Por el dibujo, obviamente, primero, ¿no? Es que por ahí hablando con otros, la otra vez hablando con el Negro Caloi, yo le decía que indudablemente para mí el mayor problema residía siempre en saber qué iba a contar y cómo lo iba a contar, escribir el diálogo, etcétera, etcétera, o sea, el guión, que aparte me sigue pareciendo lo fundamental en este tipo de relatos, como en el cine también, o en el teatro, es el libro, el andamiaje. Pero también me decía el Negro que si uno no encuentra en el dibujo un atractivo visual, no te metes en esa historia que es la que se necesita desentrañar, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, ¿no? Yo primero me atraía el dibujo y después, bueno, si eso venía complementado por una buena narración, mejor que mejor. Yo creo que nosotros tuvimos la fortuna de encontrar un guionista de historietas que sobresalía mucho por sobre el resto, que fue Westergel, que era un tipo que escribía bien, que contaba bien, que además no tomaba una postura maniquea de que uno eran buenos y otros eran malos, digamos. Fue como un descubrimiento de un muy buen narrador que aparte te posibilita y te abre puertas al placer de la lectura en general, ¿no? O sea, después pasar a otra cosa, como fueron los libros de la colección Robin Hood, que eran una mezcla, porque incluso había algunos, como El Príncipe Valiente, con esas ilustraciones de Harold Foster. Y bueno, todo eso fue conformando el dibujante, que en el caso mío, como el de tantos otros, se hace copiando. Este es un trabajo que se hace copiando, ¿no? Copiando cómo soluciona Pratt una mano, una expresión, etcétera, etcétera, como ahora los chicos lo hacen a veces tomándolo de la televisión, o no sé, supongo mirando Los Simpsons, o tomando alguno de los Acaloy o Aquino, etcétera, etcétera. Es una acumulación de información que parten de que por ahí les gusta tal estilo o tal otro. Y después cada uno va conformando su propia manera de expresarse. Comentaste una época, los 40, los 50, con Roy Crane, con Frank Robbins, donde todos los héroes de aquella época eran, igual que en las películas yankees, que era lo que más consumíamos nosotros, eran protagonistas de un extremo al otro, eran o muy buenos o muy malos, el malo siempre terminaba en prisión, etcétera, etcétera. Y después hablas de Pratt o Westergel, donde comienza a cambiar el tema y ya los buenos no son tan buenos y los malos no siempre terminan entre rejas. ¿Cómo vivís eso en cuanto a lo que comentaste antes respecto de educación? Porque obviamente eso se va metiendo en el pibe que lo está leyendo, en el adolescente que lo está leyendo.
Ese cambio, ¿no? Ese cambio Claro. de una generación a otra. Estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿no? Después se va dando un cambio, incluso en el mismo mensaje de los norteamericanos. Ellos mantienen toda esa línea de los superhéroes, que bueno, ya está muy caricaturizada y toda la cosa. A mí nunca me atrajeron los superhéroes precisamente porque me parecía demasiado ventajoso para ellos que tuvieran superpoderes. Era como que uno de antemano sabía que no podían perder, ¿no? En los personajes de Westergel, que eran más neorrealistas, que eran más parecidos a la realidad, claro, ahí se podía dar la alternativa de ganar o de perder. Lo que ocurre es que después, en la medida en que uno de una forma u otra va ejercitando la posibilidad del raciocinio, digamos, te das cuenta que las cosas no son blancas o negras, ¿no? Yo creo que todas esas enunciaciones de esas personas que dicen, para mí las cosas son blancas o negras, suenan muy atractivas porque parecen tipos están muy claros sobre qué es lo que quieren, pero en definitiva son primitivismo, a mi juicio, que simplemente configuran invitaciones a no pensar, ¿no? A no pensar porque es como que te simplifican las cosas. Si a vos alguien te quiere enseñar y te dice de esta línea para allá son malos, de esta línea para acá son buenos, fantástico, no tengo que pensar más. Y por eso suelen ser tan atractivas algunas posturas extremistas o algunas sectas en ese aspecto, ¿no? Porque generalmente se supone que la verdad o algo parecido a la verdad está entre los grises intermedios, pero bueno, es más difícil buscarlos, ¿no? Y reflexionar sobre eso. Daría, ¿qué pasa? ¿Te interesa estudiar? ¿Te interesa más el dibujo? ¿Cómo es esa historia? ¿Cómo es esa parte de Fontana Rosa? No, no me interesa en absoluto. Lo que pasa es que uno en esa edad muy bien no sabe lo que quiere. A mí me gustaba obviamente dibujar, pero hoy por hoy las posibilidades, pese a la malaria y todo, y el espectro de posibilidades se han ampliado mucho porque tampoco te dan seguridad las profesiones tradicionales, porque antes tus viejos te decían, vos tenés que ser abogado o arquitecto o ingeniero o médico. Claro, mi viejo lo decía eso un poco de la boca para afuera, porque él tampoco había sido nada de eso, pero aspiraba, lógicamente, a alguna de esas profesiones o a trabajar en un banco, que era seguro, ¿no? Ahora, con la caída de esas posibilidades, en líneas generales, si aparece mi hijo y me dice que quiere ser hombre rana, o que quiere ser paracaidista, o que quiere ser como es músico, no me suena descabellado, y aparte creo que lo de la vocación es fundamental si a alguien realmente le gusta algo. Bueno, a mí me gustaba dibujar, pero me sonaba como muy fantasioso poder vivir de eso, y a mis padres, por supuesto, también. Ahora, yo fui, para colmo, al industrial, lo que ahora es el Politécnico. Nada que ver con eso, porque si había dibujo técnico, y después se ponían los acentos, lógicamente, sobre la matemática, sobre la física, química, y bueno, ahí me convencí que era absolutamente inútil que yo continuara en la escuela. Yo repetí tercer año, y cuando lo estaba repitiendo, dejé porque lo iba a repetir de nuevo. Entonces, estuve un largo tiempo que fue bastante incómodo, sin saber qué hacer, sin tener ninguna ocupación. Todos tus amigos estaban estudiando, y después, afortunadamente, por una conexión que consigue mi viejo, entro en una agencia de publicidad, que era la agencia de publicidad de Roberto Reina. Yo jamás se me había ocurrido que podía hacer publicidad, no estaba en mis planes, y realmente me gustó mucho en la medida que fui creciendo, porque yo entré como pinche, absolutamente, de Alberto Mirtuono, que después sería el director de Forma Propaganda. Y me gustó toda esa experiencia de largos años en publicidad, en todo lo que se refiere a la parte creativa. Lo que pasa es que cuando tuve acceso, en este caso a la revista Boom, en el año 68,
me di cuenta que los límites que te impone la publicidad y el producto son muy marcados y el techo es muy bajo, ¿no? Entonces encontré como más libertad en la posibilidad de trabajar para revistas y esas cosas. A esta altura del partido, obviamente, la vocación estaba firmada. Sí, aparte porque no había otra posibilidad. Decir que yo tenía, si quiere, la suerte o el privilegio de que más o menos sabía dibujar. Y después, a través del gusto por las historietas, había desarrollado historietas, con lo que también tenía una cierta ejercitación en la lectura, lo que hace que puedas escribir con más soltura. Y en publicidad trabajé mucho haciendo textos. Entonces, eso me fue acercando también a la posibilidad de escribir. Pero se fue dando un poquito como de casualidad, ¿no? Y te puede salir bien o te puede salir mal. Lo que pasa es que el gusto de hacer algo que realmente es vocacional es impagable y es lo que convierte a uno en un privilegiado de poder permite desarrollarse. Algo que ha sido gratuito y que vos lo has hecho absolutamente en forma voluntaria desde chico, ¿no? Bien. Claro, poder vivir de eso, ¿no? Bien o mal, pero poder vivir de una cosa que a uno le guste, porque lamentablemente la mayoría de la gente trabaja en cosas que no le gustan, entonces está permanentemente esperando que llegue el fin de semana, que lleguen las vacaciones, cosa que a mí no me ocurre. Esto que decías me hizo acordar de alguien que fue mi maestro y que también fue por un tiempo maestro tuyo, Marcelo Dazo, claro. Que en tal sentido decía, ahora lo recordás vos, en tal sentido decía don Marcelo, y me acuerdo mucho de eso, que si no se tiene la suerte de hacer lo que se ama, por lo menos hay que amar lo que se hace. Que por ahí no lo veo mucho acá, ¿viste? Por ahí el argentino en general... Si el tipo está vendiendo carne en la carnicería, por ahí odia vender carne, si vende camisa, odia vender camisas, si maneja un taxi, odia manejar el taxi, y medio como que eso nos hace convivir a todos bastante mal, ¿no? Creo que era yo no sé si era una frase de él o no, pero me parece excelente. Claro, lo que ocurre es que uno tampoco puede culpar a aquella persona que no tiene una vocación declarada, porque es cierto, hay veces que uno le pregunta a un chico de 17, 18 años, bueno, vos, ¿qué te gustaría hacer? Y no sabe contestarte, porque realmente no, salvo que desde muy chico tenga una cosa muy marcada, que eso le ahorra mucho tiempo, ¿no? Si uno ve pibes que empiezan arquitectura, después siguen con veterinaria, después pasan a teatro, y van saltando hasta que encuentran un lineamiento, y si no, personas que en definitiva, como vos decís, o trabajan en una carnicería o venden camisas, pero porque no tienen otro trabajo y no han conseguido otra cosa, pero eso no quiere decir que ese trabajo les guste, ¿no? Sí, pero aunque no les guste, podrían poner la mejor voluntad, por ahí entendemos que, ¿viste? Sí, pero es muy complejo el asunto. Yo creo que la intención de poner la mejor voluntad es tal vez no para vender camisas, sino para ganar más dinero vendiendo camisas, ¿no? ¿Cómo lo recordás, Dazo? Vos estuviste brevemente en el taller buscando ampliar tu conocimiento de color, ¿no? No te creas que estuve tan poco tiempo, ahora no me acuerdo, y me causaba mucha gracia. Hace no mucho hicimos un programa con Graciela Sacco en el estudio de ella, que era una charla simplemente entre nosotros dos, y por ahí me dice, yo fui a lo de Marcelo Dazo, le digo, pero vos también fuiste a lo de... Fuimos compañeros con ella en lo de... Ah, sí, no sabía, porque bueno, no fue en la época que fui yo. Pero justamente yo voy a lo de Dazo porque cuando empiezo a trabajar en publicidad tenía muchas cosas de ilustraciones para trabajar a color, y para mí el color no existía, porque yo, te repito, empecé copiando las historietas, y las historietas eran en blanco y negro, y te diría que yo todavía las sigo viendo en blanco y negro, ¿no? Pero son costumbres muy acendradas que han cambiado. Si hoy por hoy vos le llevas a un chico un libro para niños que no tenga color, directamente lo deja de lado, sería como si le compras un televisor en blanco y negro. Entonces fui a lo de Marcelo para habituarme un poco a la pintura, al color, pero yo sigo entendiendo que yo arranco de la forma, no del color. Me resulta muy difícil pensarlo en el aspecto opuesto, ¿no? Yo hacía un dibujo y lo tenía que hacer de color y digo, a ver si lo arruino con el color, y ya lo dejaba en blanco y negro. Es difícil cambiar la mentalidad en ese aspecto, y sigo teniendo muchos problemas cuando hago las páginas de Clarín que son a color, donde me siento realmente muy torpe y muy limitado, ¿no? ¿Con qué le das color? Con lo que sea, pero trabajo mucho con acuarela. A veces le doy volúmenes con lápiz blando,
pero acuarelas o a veces esos pincelitos que vienen ahora con distintos colores, hasta alguna fibra, pero no tengo manejo, no tengo cercanía, no tengo la soltura que puede tener eso, el negro Cris, el negro Caloi, ni hablemos de Nine, ¿viste? Eso, claro, son tipos que te desalientan, son dibujantes que algunos te entusiasman y otros te desalientan por la jerarquía y la facilidad con que manejan todos esos elementos, ¿no? Pero ¿cómo nace Inodoro? Porque por ahí leí que tuviste, una vez que nació el personaje, que meterte un poco en el mundo del campo, claro, a través de libros y qué sé yo, porque no tenías mucho conocimiento de lo telúrico. ¿Cómo fue eso? Yo publicaba en Hortensia, estamos hablando del año 72, y publicaba chistes sueltos, y se me ocurrió mandar historietas, porque era mi viejo amor, eran las historietas, pero ya de corte humorístico. Ahora, ninguna pensaba ser continuada, eran una plancha de historieta, blanco y negro hecho directamente a tinta, con distintos temas. Había una parodia del personaje de Clint Eastwood, Harry el Sucio, que era Buggy el Aceitoso, había algunas de guerra, sobre la guerra de Vietnam, había otras de pistolero, y dentro de esas había una gauchesca que era Inodoro Pereira, que era un gaucho, que se podría haber llamado Juan Moreira también, porque yo no pensaba continuarlo. Cuando se publica me pareció interesante, me pareció divertido seguir con ese tema, y es ahí cuando me empiezo a documentar, porque te repito, yo no debo haber estado juntando todas las horas de mi vida en el campo más de 2 días. Pero ¿qué pasa? Que hay una cultura rural en todos nosotros sin haber estado en el campo. El folclore que en aquellos años 70 estaba en gran auge, y estaba todo Tejada Gómez, y estaba Hamlet Lima Quintana, y Los Fronterizos, y Mercedes Sosa, etcétera, etcétera. Los radioteatros gauchescos que uno había escuchado, la lectura casi obligatoria en la escuela de Don Segundo Sombra, de Martín Fierro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había una cierta acumulación de material. De todas maneras, bueno, compré más discos, compré libros y empecé a desarrollar ese tipo de cosas, pero era una información que yo la buscaba para ver si me originaba alguna idea para las historietas. Yo no quería hacer una cosa de extensión cultural como hacía Rapella, por ejemplo, con el Winca, claro, donde incluso después de las historietas venía cómo era un apero sureño, cómo era un estribo de tal o cual cosa. Sí, era netamente de corte histórico prácticamente eso de Rapella. Claro, era de corte histórico, y además en el caso de él era legítimo. Claro. Lo mío hubiera sido falsear una realidad, porque yo no sabía, claro, yo no sabía nada del asunto, ¿no? Inodoro, Buggy, todos se fueron ayornando, Roberto. ¿Fue casual? ¿Se fue ayornando el personaje porque el tiempo iba pasando en el personaje también? ¿O iba cambiando Fontana Rosa e iban cambiando Eulogia, Inodoro, Buggy? Fueron cambiando como de fisonomía, inclusive de edad, parecen cambiar. El mismo perro, ¿no? Claro, claro. Pero mirá, eso, salvo que haya dibujantes que tengan cambios emocionales muy drásticos, el negro Cris puede ser uno que salta de una cosa a la otra, y que tal vez por eso no ha podido mantener un personaje. En general los personajes van cambiando como cambia uno. Viste que eso que vos decís, sí, yo estoy como hace 10 años, mentira, después agarrar una foto y has cambiado completamente, y tus amigos también. En el caso mío, los personajes, salvo Eulogia, que pensé concretamente, bueno, no puede ser así una mujer grácil y linda ni nada, y de golpe cambió. En los demás han ido cambiando sin que yo me dé cuenta, pero eso, si vos agarras los primeros Mafalda, tampoco son iguales a los últimos, y los primeros Clemente no son iguales a los últimos. Se va dando unos cambios en el estilo, pero te digo, yo por ahí aprecio eso cuando abro algún libro, ojeo, busco material viejo. Digo, mira cómo lo dibujaba en esa época. Pero te digo, en el caso mío se va dando muy paulatinamente, ¿no? Hay cambios de forma de encarar un relato, sí, porque eso a veces está supeditado al medio en que estás trabajando. En Hortensia salía cada 15 días, pero en 7 días Inodoro Pereira salía semanalmente 2 páginas. Entonces yo planteaba una historia larga, como si fuera... ¿Un continuará? Claro, un continuará, pero que eran capítulos en sí. Si vos te perdías el anterior o el siguiente, había un pequeño relato unitario que cerraba
pero que estaba inscripto en un relato largo, ¿no? Y ahora en Clarín es también cada 15 días, o sea que si se quiere uno agarra, si pretendiera agarrar una actualidad, es muy global, no podés jugarte a trabajar sobre la noticia de esta semana, porque por ahí la semana que viene desapareció. En ese aspecto sí hay cambios, ¿no? Hablando de noticias, cuando haces el humor que tiene que ver con la actualidad, Roberto, es una pregunta que le hice también a Cris, que le hice a muchos humoristas. Cuando haces una referencia a la actualidad política, a la actualidad económica, que hace muchos años es lamentablemente nefasta en nuestro país, una y otra vez, digamos, el chiste prácticamente te lo entregan hecho los políticos, tenés el dibujito nada más, ¿no? Esa sistemática manera de hacer humor con lo cotidiano y malo, ¿le puede llegar a quitar contundencia dramática al hecho real, a lo dramático? En general, la reiteración sin ningún tipo de variantes anestesia un poco, ¿no? Claro. Es como el caso de todas estas quejas muy legítimas del cacerolazo. Llega un momento como la carpa blanca que va perdiendo eficacia. Ahora es difícil cuando uno está dentro de un determinado ámbito circunscrito a un cuadrito y mucho no podés cambiar. Estás trabajando sobre, como vos decís, sobre la noticia y dándole un enfoque que a vos te parezca acertado o que puede ser humorístico. Pero lo que ocurre es que no cambia el entorno, obviamente, ¿no? Ni uno pretende modificar ese entorno. Ojalá pudiera de alguna manera, pero al menos lo que se pretende o lo que se intenta, en el caso mío, es, pasando una información, hacer reír, porque yo creo que yo me siento muy agradecido por toda la gente que me hace reír. Y aún en las circunstancias más difíciles, ¿no? O sea, Chaplin hacía reír con elementos altamente dramáticos, pero el reír se hace muy bien, es una válvula de escape, recibís información, afloja y es saludable, o sea, se estudia incluso como terapia, ¿no? Pero yo creo que es como el mejor aporte que uno puede hacer desde el trabajo. Cuando estás escribiendo, el personaje sobre el que escribís, la narración sobre la que estás escribiendo, ¿tiene ya un final o el final va apareciendo solo? En ese aspecto, yo personalmente necesito un final, necesito saber a dónde voy. Tengo por ahí ese concepto de lector clásico de haber leído narraciones clásicas que tenían un comienzo, un desarrollo, un clímax y un desenlace, ¿no? Cuando a veces no es necesario, yo hay cuentos que no les he encontrado un cierre y han quedado con un final abierto y sin embargo son efectivos o se comentan porque se transmite una situación, algo emocional. También siempre recuerdo algunas charlas con el Gordo Soriano, bueno, que él me decía que él no necesitaba el final. Que él lo que necesitaba era el principio, que por ahí arrancaba de una escena caprichosa, a veces una imagen gráfica, y arrancaba de eso. Tanto es así que él siempre lo contaba, que en Triste, Solitario y Final, el que le indica que ya había terminado la historia era Dipi Di Paola, que el otro escritor, gran amigo de Tandil también, porque el Gordo siguió escribiendo la novela y se dio cuenta en un momento como que eso no progresaba y Dipi se la pide y le dice, no, Gordo, hace 30 páginas se terminó tu novela, porque él no tenía el final, pero yo francamente lo necesito saber hacia dónde voy. Es más, a veces hay relatos chiquitos de Inodoro Pereira donde
tengo el final, entonces lo voy armando al revés, digamos, desde el final hacia atrás, ¿no? Por ahí hay una serie sucesiva de remates, no rematás solamente en el remate, vas rematando de a poco. Claro, ese es un aprendizaje que tomé de los contadores de cuentos, de chistes, ¿no? Con la Andricina hacen un chiste muy largo, pero le van metiendo pequeñas cosas entre medio para ayudar al final. Si el final no es tan efectivo, pero uno ya viene riéndose. A mí me sorprendían las páginas de humor de las viejas revistas humorísticas, donde el chiste estaba solamente en el último cuadrito. Entonces, era un riesgo muy grande, ¿no? Porque vos estás tomando toda una página para contar algo, y si no es lo suficientemente efectivo, el último cuadrito es medio como que desperdiciaste una página. Entonces yo me fui metiendo en el problema de tratar de... Primero era cada 3 cuadritos un chiste, después cada 2, y ahora procuro de alguna manera en Inodoro Pereira que en todos los cuadritos haya algo medianamente o pretendidamente gracioso, ¿no? Y yo he tenido nada más que 2 personajes, a Boogie hace varios años que no lo hago, hará 2 o 3 años, pero siempre era otro público, una tira menos divertida, un público más pegado a la serie negra, a las películas de violencia, etcétera, etcétera. En cambio, Inodoro es más delirante, entra el absurdo, que es un atractivo particular, ¿no? Y es una temática menos especializada, si se quiere, también. Por ahí leí que habías recibido alguna felicitación de algún tipo que golpeaba a las mujeres por el personaje que Boogie la pagaba, ¿no? Eso fue una vez en Colombia, que me empezó a salir Boogie en el diario, no me acuerdo si era en El Tiempo, y salía no en la parte de historieta, sino en el cuerpo del diario. Y les llegaban cartas de los lectores, entonces me mandaban a mí las cartas y la mayoría protestaban, que se quejaban de que hubiera un personaje tan violento en el diario. Pero eran más preocupantes las otras cartas, los que apoyaban, porque decían que, bueno, al fin un personaje que le pega a las mujeres, a los negros, etcétera, etcétera, etcétera. No por nada, Boogie publicó muchísimo tiempo en México y muchísimo tiempo en Colombia, que son 2 países con una realidad social muy violenta, ¿no? Con una historia muy violenta. Estamos Boogie contá, rebobinemos un poco, hace un rato hablábamos de cómo había nacido, no lo contamos en ese momento, ¿cómo nació Boogie? Creo que 1 o 2 números de Hortensia antes que Inodoro Pereira, y aparece como una carta personal que yo le mando al negro Chris, porque al negro le gusta mucho la temática de las armas y eso, y estaba de moda Harry el Sucio, ¿no? El personaje de Clint Eastwood. Y bueno, yo hice un personaje sobre un violento norteamericano, pero te repito, directamente a tinta y sin intención de continuar. Cuando salió, después lo empecé a desarrollar, porque obviamente siempre el tema de la violencia es muy propicio para trabajarlo, porque son siempre situaciones límite, muy dramático. Y aparte, lamentablemente, muy actual. Siempre, ¿no? Cada vez más. Y cada vez más, sí. ¿Tiene alguna calificación el humor? ¿Es satírico o es, digamos, ¿cómo lo llamás al tipo de humor que haces? Paródico. Al que yo hago, sí, tiene mucho de parodia. Todo lo que sale en el diario entraría en lo editorialista o periodístico, ¿no? Es el mismo trabajo que un periodista. Uno le trata de agregar una salida de humor, pero trabajás con una información igual que el periodismo. Por lo demás, tal vez la calificación corresponde más darla a los lectores, porque uno a veces tiene una visión interna que no coincide con la visión desde afuera, ¿no? ¿Cómo vivís el éxito? Aunque el éxito, bueno, es una palabra que por ahí no me gusta usar mucho, pero bueno, la
la dimensión que tomaron los personajes, tu propia persona, Roberto, sos un tipo al que la gente consulta, no solamente por el trabajo específico tuyo, sino te consultan sobre política, sobre fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se vive todo eso? El crecimiento del personaje, que se te vaya de las manos, que llegue al teatro, que te llamen para una consulta que no tiene que ver por ahí con el dibujo. ¿Cómo se vive todo eso? Con un poco de sorpresa, te lo voy a admitir, porque está bien, uno hace un trabajo expuesto, ¿no? Entonces se supone que se publica y que lo va a ver bastante gente, pero estas repercusiones que vos decís son inesperadas, y por ahí me tomo de algunas cosas, algunas palabras que dijera Dolina, ¿no? Que decía, bueno, algo está sucediendo, algo falta en este país, faltan los grandes pensadores, ¿no? Los tipos que consiguen reflexiones acertadas o puntos de vista de consulta para que nos consulten a los humoristas, que bueno, en mi caso, que no tengo ninguna formación formal, salvo la que yo me he acercado por voluntad propia, con lecturas muy dispersas, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras es gratificante, salvo en el hecho de que, bueno, uno tiene que ponerse ciertos límites, de no aparecer opinando de cualquier cosa, ¿no? Porque es un opinólogo porque sí, ¿no? Claro, mi viejo repetía una frase que decía, habla poco de lo que sabes y nada de lo que no sabes. Pero bueno, uno a veces cae en la tentación o tenés que estar frenando, bueno, te llaman y te preguntan sobre temas que son completamente ajenos, como si te quedan física atómica, ¿viste? Lo que pasa es que por ahí la tentación de hacerle a un humorista preguntas sobre temas serios es inevitable, porque el humorista justamente toma la realidad, que es obviamente real, que es dramática, y hace algo sobre eso, se convierte en una especie de filosofía, aunque sea satírico, paródico, lo que sea, se convierte en algo muy serio, Roberto. Sí, yo no descarto tampoco una cosa práctica. O sea, yo estoy en este estudio, ponele 7 horas al día. Estoy al lado del teléfono. ¿Entendés vos personalmente el teléfono? No hay un contestador a menos que no estés. Claro. A mí me pasaba eso cuando yo lo conocí a Quino en el año 72. Quino me dio su teléfono, ¿no? Y yo, cuando la primera vez que lo llamé a Buenos Aires, digo, no me va a atender Quino, me va a atender una secretaria, me va a pasar a un coordinador y después aparecerá Quino. No, y no, atendía el teléfono porque estaba al lado. Y por otra parte, yo creo, y me considero, y soy un periodista, entonces los que me llaman son colegas míos, son tipos que están trabajando en lo mismo que yo. Y me da no sé qué, por ahí decir que no, o negarme, o cosas por el estilo, y uno procura de la mejor manera que lo que sea la nota que le salga bien, que uno quede bien parado, que no diga demasiadas tonterías, pero te digo, lo tomo, al principio lo tomaba incluso con cierta sorpresa, como diciendo, bueno, este tipo que labura lo mismo que yo, ¿por qué me llama a mí? Bueno, está bien, ahora me he acostumbrado, pero te repito, hay una cosa práctica de disponibilidad que por ahí también motiva eso, ¿no? Si tuvieras una posibilidad de cambiar algo en el mundo ahora ya de inmediato, ¿qué cambiarías? Es muy difícil porque en la medida que pasa el tiempo propio, que uno ve que a través de todo este crecimiento enorme de los medios de comunicación tenés más información sobre lo que sucede, como que uno se va acercando a ciertas... no posturas, pero posiciones pesimistas de tipos como Saramago, ¿no? O sea, de dudar de ciertas virtudes de la condición humana, ¿no? Porque si bien nosotros nos quejamos y con total justicia sobre lo que ocurre acá en Argentina, vos vas a cualquier otro país, especialmente los latinoamericanos, les contás lo que nos pasa y te dicen, vos porque no sabés lo que pasa acá, ¿no es cierto? Entonces, después, ante situaciones muy límite, como que se entregan subsidios para gente muy pobre, y vos te enterás que están siendo manipulados políticamente, incluso por otra gente pobre que se hace cargo de eso. Cuando te enterás que, bien o mal, mezquinamente se manda ayuda humanitaria a países africanos, y esa ayuda no llega jamás a la gente que se está muriendo de hambre, porque hay tribus y bandas y ejércitos de los que se llaman señores de la guerra, que se apropian de eso y negocian con eso, o primero alimentan a sus ejércitos,
decir, bueno, está complicado de conseguir realmente una solución o un nivel de vida mediano para una mayor cantidad de gente. Vos sos padre de familia, ¿cómo ves el futuro de tu hijo? Músico está bien, pero ¿cómo lo ves dentro de este país? ¿Cómo ves el futuro de los pibes acá? En el caso de mi hijo lo veo bien. Por ahí va a terminar tocando en el subte de Buenos Aires, no lo sé. Pero volvemos a hablar de la vocación. Está metido de cabeza en esto, le pone mucho tiempo, le lleva mucho tiempo. Uno por ahí abre la puerta a las 4 de la mañana y está tocando. No entiendo nada de música, no sé en qué nivel lo hace. Tiene, porque no lo podemos dejar de lado, un cierto respaldo económico que le permite hacerlo. Eso no se puede eludir. Y después, paradójicamente, vos lo apreciarás a través de tu trabajo, ante estas situaciones de crisis económica, hay como un aferrarse a lo que uno quiere y a lo que uno hace. Hay una oferta cultural en Buenos Aires e incluso en Rosario que no condice con la crisis, con la situación general, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que en el aspecto de la música, bueno, mi hijo en este caso tiene mucha gente a la cual consultar y con cual aprender y seguirlos y estudiarlos, etcétera, etcétera. Tal vez el día de mañana se vaya afuera, pero te repito, no creo que sea motivado por esta situación personal, por una cuestión económica aguda, ¿no? Por eso a veces yo a los chicos que dibujan, yo no enseño, pero se acercan y te preguntan, y yo les digo, hay algo fundamental, si vos tenés tiempo para dibujar, y hay algunos que estudian y trabajan y no tienen ese tiempo, o no disponen de un entorno económico que les permita hacer eso. Entonces, no se le puede pedir tanto, y es indudable que las posibilidades no son iguales para todos, ¿no? Ahora uno lo ve difícil en este momento para los chicos, pero yo entiendo como que hay países que se han levantado de situaciones peores, ¿no? De situaciones de posguerra donde han quedado arrasadas todas las ciudades y todo, ¿no? ¿Mágicamente o porque el tipo de arriba, el político de turno, lo hizo? ¿O porque toda la gente compartió el problema y lo llevó a cabo para solucionarlo? Yo creo que como única salida de todos, como la única posibilidad de supervivencia, ya de supervivencia real, cosa que uno lo va advirtiendo acá en ciertas organizaciones horizontales, bueno, del canje, que será primitivo, pero es como decir, bueno, si no podemos solucionar el problema del dinero, salgámonos del eje del dinero y yo te cambio esta pelotita por ese micrófono. Y tratar de hacer una cosa más solidaria, porque si yo no te presto a vos un abrigo, mañana vos no me prestás azúcar, ¿no? Entonces es como una cuestión de desesperación. Y digamos, hay que ser solidario por inteligencia ahora. Por inteligencia, como yo creo que también, por eso uno ve que todos estos sistemas no suenan inteligentes, porque si vos haces una acumulación de riqueza tan grande en tan poca cantidad de gente, eso va a influir para que tu calidad de vida, la del tipo beneficiado por esa riqueza, sea muy baja, en el sentido que vos vas a tener que vivir escondido en tu casa, con reja, con perro, con alarma, con guardia. Y entonces, ¿dónde está la gracia? Ya no estamos hablando de ética, de decir, bueno, no, hay que darle más posibilidades a la gente muy humilde. No, estamos hablando ya de una cosa egoísta e inteligente, de decir, no, yo quiero salir a la calle, puedo disfrutar de esto, de aquello, que no te roben, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no suena ni siquiera como una postura inteligente frente a la vida, ¿no? Así lo mencionaste a Saramago. Saramago, en el último libro que se ha publicado, Soy un comunista hormonal, menciona por ahí que la democracia es lo único que no está siendo revisado, que todo se cuestiona y que no se cuestiona la democracia, y habla de que habría que cuestionar la democracia en el sentido participativo, porque el tipo va y vota y parece que con el voto le deja todo al tipo que eligió. En realidad, y pasa esto, ¿no? Que lo vota Juan y Juan resulta que en lugar de gobernar con toda la libertad, responde a 2 o 3 organismos internacionales, no quiero hacer marcas, sí, no, por supuesto, a poderes económicos. Después lo vota Pedro, y resulta que Pedro, a quien votó el tipo para que cambiara las cosas, también responde al mismo orden económico, y las cosas siguen igual.
en la medida que no cambie esto y que no haya participación del ciudadano, que se dé cuenta que la democracia es un sistema magnífico como para vivir, pero que necesita el compromiso de todos nosotros, por ahí no va a haber cambio, ¿viste? Vamos a seguir pidiendo que el gobierno de turno, o peor todavía, Roberto, va a seguir habiendo algún imbécil que diga que acá hace falta una mano dura, ¿viste? Claro. Tal vez esto insuma mucho tiempo, ¿no? Un aprendizaje de mucho tiempo, de decir, bueno, ya me decepcioné de fulano, de mengano, de aquel otro, entonces trataré de elegir esto. Pero creo que el tema es realmente muy, muy complejo y me daría la impresión de que la diferencia entre nuestro país con otros países igualmente problematizados es el nivel de corrupción, ¿no? Me da la impresión de que acá es mucho mayor y se instaló como un concepto de que, bueno, el poder tiene que robar, y eso es muy, muy difícil de cambiar, ¿no? Con un agravante, yo lo comparo con un cáncer, encima de esto tiene metástasis, ¿no? La sociedad está también contagiada en gran parte. Es que estas cosas se habilitan desde arriba. Yo pienso que el portero de un edificio, si ve que el administrador se queda con parte del dinero que recibe de las expensas y eso, y bueno, entonces el portero, si se tiene que robar una lamparita, dice, ¿por qué? Si el otro se roba muchísimo dinero. En cambio, si uno ve que desde arriba, es como si vos entras a una casa donde está todo limpio, no se te da por tirar papeles como acá, que está lleno de papeles en el suelo, ¿no? Que es lo que se dice, es tan simple tirar un bollito de papel adentro de un tarro por la calle, pero es cierto, pero si no hay la cultura de que vos no ves que tus mayores hacen eso, pasa de argentinos que vamos a otros países y cuando vas a tirar una cosa de un papel en la calle, mirá para todos lados, ves que no hay papel. Y que si lo tirás viene alguien y te dice, ¿por qué no lo levanta y lo mete en el tarrito, no? Lo peor es que viene el tipo ese, te cuenta lo bien que está ese país, lo limpio que es, va tirando algo, ¿no? Claro. Central está dentro de la pasión mía por el fútbol. Y es una pasión en sí muy ligada con los recuerdos, con la historia y con la amistad, ¿no? Porque siempre ha sido de ir a la cancha con los amigos, los partidos con los amigos, ganar y perder y sufrir con los amigos, que eso te aglutina mucho, ¿no? O sea que está además íntimamente ligado con Rosario, ¿no? Con Quino ha sido para mí un humorista, un profesional a quien yo admiro mucho, pero que bueno, afortunadamente con el paso del tiempo lo que es un gran amigo, es un tipo muy cálido, a quien todos queremos mucho, eso sin perder de vista que sigue siendo, y yo creo que uno de los mejores humoristas que uno conoce, no sé si decir en el mundo, pero de los que uno conoce al menos. Sinatra no me ha llegado nunca tanto, pero indudablemente grafica toda una época, ¿no? Tengo mucha música de Sinatra porque ahí sí admito que no he tenido una renovación, ¿no? Dejando de lado los cantautores, Serrat, Silvio Rodríguez, Milanés, Jaime Ross, ¿viste? Me quedé por ahí, más adelante no he pasado. Marilyn. Otra imagen gráfica muy fuerte de toda una época que es muy cara para todos nosotros, ¿no? Y de un cierto candor y glamour de toda esa bien llamada fábrica de sueños, ¿no? Que es Broadway, Hollywood. Bogart. Lo mismo, junto con Marilyn, por ahí con otro arista, porque había un cierto arista político, ¿no? en Bogart. ¿Goyeneche? Ese sí, te diría que lo siento como más cercano que Gardel, por una cuestión de época, ¿no? Y además me gusta mucho, me sigue gustando mucho. Yo no soy un tangófilo, pero siempre reservo un lugar para los discos de Goyeneche, ¿no? ¿Qué película viste más de una vez o cuál es la película que viste muchísimas veces y cuántas veces? No soy de ver mucho la misma película, me parece que me estoy perdiendo otra cosa, pero alguna humorística, por ejemplo, o cómica. La fiesta inolvidable, la de Peter Sellers, es una película que a veces la he encontrado por televisión y la he vuelto a ver, o algunas de Woody Allen. Yo soy un gran admirador de Woody Allen, sí. ¿Algún libro de cabecera? Tanto como de cabecera no, pero ahora estoy leyendo otro tipo de cosas, más de entrevistas o biografías o documentales, ese tipo de cosas. Pero los narradores norteamericanos a mí me marcaron mucho, ¿no? Los de corte periodístico,
Hemingway, Norman Mailer, Salinger, Truman Capote, que acá podría ser, bueno, el Gordo Soriano, uno de ellos, ¿no? Pero son muchos. ¿Qué te pone bien? Que gane Central es una de las cosas que me ponen bien, y el trabajo, mi trabajo, la cosa familiar, la cosa afectiva, te diría nada demasiado espectacular, ¿no? Ir a hacer surf, ¿viste? Alguna playa, pero no porque no me guste, sino por incapacidad o porque no me atrae. El fútbol, obviamente, yo ya no estoy para jugar al fútbol, juego. Para jugar siempre, ¿no? Sí, pero es una especie de parodia del fútbol. Pero el hecho de sentirse bien y jugar el fútbol me parece una de las cosas más divertidas y más lindas que uno puede hacer. ¿Qué te pone mal, aparte obviamente de que pierda Central? Una cantidad de cosas que, bueno, como las que están sucediendo acá, no solo en Argentina, sino en todas partes. Toda la desidia o la falta de cuidado por lo ecológico, que creo que es un tema y un rubro muy legítimo, en la cual los chicos se enganchan, ¿no? Ante la falta de opciones políticas claras, por lo menos se enganchan en preservar el medio ambiente. A mí eso me parece fantástico porque hay muchos riesgos al respecto, ¿no? Y a veces la destrucción de bosques, la polución de ríos, y eso me parece merecedor de una mayor atención. Fontana Rosa, todos nos morimos. Vos te morís, te vas a morir algún día. Yo espero que sea dentro de mucho tiempo. Yo también, y también dentro de mucho tiempo. ¿Se te ocurre cómo querrías un epitafio para tu tumba y cómo querrías ser recordado? Un buen tipo, un buen humorista, un gran cuentista. Mira, no lo sé, pero yo tengo ejemplos de gente conocida que ha muerto y que cuando se la recuerda siempre con risas y con sonrisas, ¿no? Nadie se lamenta, nadie lo llora en ese aspecto. Se acuerdan anécdotas y uno se ríe y es como si el tipo estuviera en la mesa con nosotros. En principio creo que eso es lo que me gustaría. Y en cuanto al epitafio, alguna vez había pensado uno que me parecía que era efectivo desde el punto de vista humorístico, pero no se ajusta a la realidad, que decía: acá descansa Fontana Rosa, en su vida jamás hizo otra cosa. Pero no es cierto, porque creo que desde ese punto de vista soy un tipo que le meto mucho al trabajo. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Ingenioso, talentoso, honesto en sus respuestas, el Negro dejó un recuerdo imborrable como persona y como artista. Sus relatos, sus personajes, su humor los sobrevivirán largamente. Espero que hayan disfrutado de haberlo vuelto a ver. Les agradezco estar ahí. Recuerden que si queremos entre todos podemos hacer un mundo mejor. Nos vemos la semana que viene. Chao. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.